Les damos la bienvenida a este servicio. Les agradecemos grandemente que estén un domingo más con nosotros para que juntos adoremos y bendicamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Le damos gracias a todos esos hermanos que han estado fieles en sus oraciones, intercediendo por cada uno de los hermanos de nuestra congregación y del país. También le damos gracias a nuestro Dios porque Él ha mantenido y nos mantiene todavía con protección en nuestros hogares, con salud, que es algo muy importante. Vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesús. Vamos a encomendar este servicio en las manos de nuestro Señor para que Él sea el que tome el control de todo. Amado Dios y Padre Celestial, que estás en el cielo, gracias te damos, Padre, por un nuevo día, Señor. Gracias porque nos permites llegar hasta acá, Padre, y poder reunirnos juntos como congregación y una familia que somos en ti, Señor. Gracias también porque vemos tu mano, Señor, moviéndose a diario, Padre, en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos rodean, Señor, porque nos mantienes con bien y con salud, Padre. Te pongo delante de ti, Señor, todo lo que se vaya a hacer en este servicio, Padre, que sea de edificación, Padre, y de gloria para tu nombre, Señor. El sermón que se va a repartir, Padre, edifique las vidas de mis hermanos, Señor, los cantos que se vayan a entonar de igual manera. Y todo lo que vayamos a hacer en esta semana también lo encomendamos desde ya en tus manos, Señor. Te damos las gracias por todo en nombre de Jesús. También les agradecemos grandemente todo el apoyo que nos han dado a nuestros canales, y en la descripción les vamos a dejar las referencias de nuestros contactos, el número de nuestra iglesia, el perfil de nuestro Facebook, para que nos apoyen y compartan con sus hermanos, compartan con sus familiares los mensajes que subimos a nuestras plataformas, y juntos podamos llevar la palabra de nuestro Señor Jesús ahora en estos momentos tan complicados. También seamos canales, seamos medios para bendición de otros hermanos. Vamos a entonar un coro de alabanza a nuestro Dios. Vamos a decir que Él es nuestra única razón, nuestro único motivo de adoración y de exaltación. Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te amaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible. No hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible. No hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible.
y la gloria de nuestro Señor Jesús. Continuamos adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesús, dándole las gracias a Él por todo lo que Él hace en nuestras vidas y todo lo que Él ha hecho hasta acá. En ocasiones en nuestras vidas pasamos problemas, dificultades o angustias que nos dicen, que nos ayudan a decir: Señor, renuévame, Padre. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero seguir tus pasos, Señor. Y sé que tú permites muchas cosas en mi vida, Señor, con el fin de hacerme alguien mejor, de formar en mí un carácter de un cristiano verdadero, y que todo lo que haya en mi ser sea para adorarte y bendecirte a ti. Este canto nos habla un poco de eso, de esa renovación que pedimos cuando ya no podemos más y le decimos: Señor, necesitamos más de ti, Padre. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos más de ti, Señor, más de tu amor, Padre, más de tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre buscarte, Señor, a anhelarte cada día más, Señor bendito. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Te damos las gracias, Señor, por todo, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta semana que comienza, Señor, que tú nos cuides, Señor, y nos guardes de todo mal, Señor, y nos lleves por el camino del bien, Señor Jesús. Te damos las gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Damos muchas gracias al Señor porque nos permite una vez más poder llegar hasta sus casas por medio de este canal. Gracias al Señor también por la vida de Keylor,
y por este don tan precioso que el Señor le ha dado, y puede compartir con nosotros estas alabanzas para que podamos cantarle a nuestro Señor también. Quiero animarles a no desmayar, a seguir firmes en el Señor. Sé que la situación está difícil, a veces desesperante por esta pandemia, pero el Señor tiene cuidado de nosotros y no nos va a dejar ni nos va a desamparar ni un tan solo momento. Animarles a seguir guardando también todas las instrucciones que las autoridades de salud nos dan, que el gobierno nos da, ya que estas son en beneficio de todos. En la manera que nosotros cumplamos esas directrices, en esa manera el virus va a ir reduciéndose su accionar. Los últimos domingos hemos estudiado cuatro cartas escritas a los pastores de esas diferentes iglesias. Son iglesias locales de la época del apóstol Juan. Recordamos que él estaba en el exilio allá en la isla de Patmos y él sentía cierta responsabilidad por estas iglesias. Si bien es cierto, estos escritos fueron dados hace casi 2000 años, pero sus valores, sus principios, sus enseñanzas también nos llegan hasta nuestra época y son aplicables tal como fueron dados en aquella época para la iglesia del Señor, también en nuestros días. Esos principios nos alcanzan también a nosotros. En esos escritos que hemos estudiado estos domingos atrás, hemos encontrado que el Señor a uno le reclama por haber dejado su primer amor. A otro se le anima que sea fiel hasta la muerte. A otro se le recrimina el hecho que allí tiene falsos maestros que enseñan la doctrina de Balaam, recuerdan, y a los nicolaitas. Y esta iglesia permitía, o este pastor, líder de esta iglesia, permitía que estas personas enseñaran esas cosas aberrantes a la iglesia del Señor. Y el último que vimos el domingo pasado, se le dice que permite que una mujer de nombre Jezabel incite a los hermanos a comer sacrificado a los ídolos y a cometer también pecados sexuales, inmoralidad sexual. Hoy vamos a estudiar la carta que el Señor le da a la iglesia en Sardis, y a esta iglesia o a este pastor y a la congregación el Señor le dice que tiene nombre de que vive, pero que en realidad está muerta. Todo lo que hacemos, mis queridos hermanos, tanto en la obra de Dios como en los diferentes roles en los cuales Él nos ha permitido desarrollarnos, todo eso que hacemos debe llevarnos a dar honra y gloria solamente a Jesucristo, y no debe de llevarnos a la autosatisfacción. Voy a darle lectura a Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6, en donde el apóstol Juan escribe esta carta a esta iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco, dice el Señor. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconocerá su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Encontramos que el Señor hace su presentación al pastor de la iglesia de Sardis de una manera muy particular, como lo ha venido haciendo
a las diferentes iglesias que hemos estudiado, pero también en esa introducción él hace un fuerte llamado a la revisión de su vida, a la revisión de la vida tanto del pastor como de la iglesia de Sardis. Y dice de la siguiente manera, en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sus ciudadanos, los ciudadanos de Sardis, vivían ahora más o menos de la misma manera que vivían en Tiatira. Había sido una ciudad con mucho lujo, con mucha pompa, pero había ahora llegado a estar muy degradada. Había estado viva, pero ahora la ciudad completa estaba muerta. Y lo que ellos desarrollaban principalmente era la industria de la lana. Pero veamos cómo se le presenta el Señor a esta iglesia. Se le presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. El autor sagrado quiere significar con esta expresión el poder absoluto que Cristo tiene sobre su iglesia y sobre cada uno de los cristianos de su iglesia. Y también le dice algo, y el que tiene las 7 estrellas. Recordemos cuando el Señor se le presenta a Juan allá en el capítulo 1 de Apocalipsis, el Señor se presenta con 7 estrellas en su mano derecha, y veíamos que el mismo Juan le da el significado que esas 7 estrellas son los pastores o los ángeles de las iglesias a los cuales el Señor está enviándole esta carta. Lo que el Señor le está diciendo al pastor de la iglesia de Sardis es que la iglesia no pertenece a un hombre, pertenece a Dios. Por lo tanto, el Señor es el absoluto, el soberano y el único que tiene potestad sobre su iglesia. Y esa iglesia es dirigida a través del poder del Espíritu por la palabra de Dios. Significa entonces que la iglesia no se dirige arbitrariamente al criterio de un hombre, sino al criterio de la palabra de Dios, dirigido, por supuesto, por el Espíritu Santo. Pero veamos qué es lo que dice, o cuál es el mensaje propiamente dicho que el Señor le da a esta iglesia. Siempre en el versículo 1 le dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Señor no ha hallado las obras perfectas de este pastor y su iglesia. Sí, es cierto, tiene un nombre, o sea, tiene una reputación. Sardis tenía la fama entre las iglesias de ser una iglesia viva, una iglesia con vitalidad espiritual. Sin embargo, el escudriñador de los corazones, que ve como ningún hombre, ve lo de muy adentro de esta iglesia y ve que está muerta realmente. La terrible acusación que se hace contra la iglesia de Sardis es que, aunque tiene fama de estar viva a sus alrededores, todas las iglesias, las otras 6 iglesias decían: oh, esta iglesia qué fogosa, con cuánto fuego, con cuánto gozo. Pero realmente el Señor puede ver más allá de las apariencias y ve que es una iglesia que está espiritualmente muerta. Imagínense ustedes los cultos en esa iglesia, alegres, con danzas, con llanto, con lenguas, con sermones muy bíblicos. Pero era saliendo de la iglesia cuando los hermanos llegaban ya a desarrollar sus diferentes dones o sus diferentes roles en la sociedad. No había diferencia, se comportaban exactamente como un impío, como un pagano, como un no creyente. El Nuevo Testamento compara frecuentemente el pecado con la muerte. Pablo le escribe a Timoteo: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Por eso es que el Señor continúa diciéndole al pastor de la iglesia en Sardis lo siguiente: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La congregación de Sardis necesitaba las cualidades que tenía la iglesia de Tiatira, ¿recuerdan? Amor, fe, servicio, perseverancia. Sardis, si tenía alguna de ellas o algo similar, en verdad estaba esforzándose poco para ponerlo en práctica. Nada de lo que ellos habían comenzado llegó a ser completado.
Por ello, la iglesia es llamada a estar vigilante y a reforzar las cosas que quedaban por morir. El Señor le dice: sé vigilante, y afirma las cosas que están para morir. Ante esta fachada de una actividad que ya no es cristiana, más que exteriormente, solo el nombre y solo su actividad dentro de las cuatro paredes del templo en donde se reunían o de la casa en que se reunían, se insta a la iglesia de Sardis a obedecer la verdad cristiana que había oído cuando creyeron en Cristo. Es decir, debían volverse a los fundamentos de la fe en Cristo. El Cristo resucitado dice: acuérdate de cómo recibiste y aceptaste el Evangelio. Es un imperativo lo que el Señor le está diciendo al pastor y a la iglesia de Sardis. Y este imperativo quiere decir: mantén vivo tu recuerdo, no dejes nunca que se te olvide. El Cristo resucitado les está diciendo a los cristianos aletargados de Sardis que tengan presente siempre la emoción con que oyeron la primera vez las buenas nuevas de salvación. Que no se les olvide. Y una y otra vez, queridos hermanos, nosotros como cristianos también debemos encontrarnos ante la cruz y recordar que Dios ha hecho por nosotros muchas cosas en Jesucristo. Era usted, era yo el que merecíamos morir en esa cruz del Calvario por nuestros pecados. Sin embargo, el Señor llevó todo el peso de nuestros pecados en esa cruz y murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó con poder y gloria para nuestra justificación. Por lo tanto, lo que ustedes y yo debemos hacer, mis queridos hermanos, es reconocer el señorío del Señor Jesucristo en nuestras vidas y someternos a su autoridad y hacer su voluntad en agradecimiento, en gratitud a lo que Él ha hecho. ¿Cómo podríamos ser tan ingratos de no estar agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros? Sin embargo, eso era lo que le pasaba a la iglesia en Sardis. Veamos lo que le dice en el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete. Encontramos otro imperativo aquí que describe una acción concreta que debería de hacer el pastor y la iglesia de Sardis. Debían dejar la vida que llevaban y volver una vez más al camino de Jesucristo. En la vida cristiana debe haber un momento decisivo cuando una persona decide dejar el viejo camino y empezar uno nuevo. El Señor le está diciendo a Sardis que ese momento ha llegado, el momento de decidir, el momento de definirse, el momento de cambiar el rumbo y volver sus pasos al Señor Jesucristo. Pero también hace el llamado de atención que hemos observado a lo largo de las 4 cartas anteriores a los 4 pastores. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No debemos oír nada más como oír llover. Sí, un sermón más. Hay que prestar atención. Y si algo está mal de todo lo que hemos aprendido y que el Señor nos ha hablado por medio de su palabra, es primordial, es sumamente importante que podamos hacer los ajustes necesarios. Entonces el Señor le dice al pastor de la iglesia de Sardis y a la iglesia en general de Sardis que si hace caso omiso de la advertencia, él sufrirá las consecuencias. Dice el versículo 3, la segunda parte: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Observamos aquí, mis queridos hermanos, que si hay algo que todavía se puede rescatar de la ruina inminente de la iglesia de Sardis, es que los cristianos deben despertar del letargo moral y mantenerse alertas. Despierten, les dice el Señor. El estado de alerta debe ser la actitud constante de todo cristiano. Ya es hora, dice el apóstol Pablo, de despertar del sueño. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Se ha dicho que la vigilia o la vigilancia eterna es el precio de la libertad, y el estado eterno de la alerta es el precio de la salvación. Por eso, mis queridos hermanos, el cristiano debe estar vigilante también frente a las artimañas de Satanás, frente a las artimañas del enemigo. La historia de Sardis tenía ejemplos vivos de lo que sucede a una guarnición que se descuida de su guardia. Fue tomada 2 veces por el enemigo porque sus guardias se durmieron, porque estaban desprevenidos, no estaban haciendo lo que les competía hacer. Qué triste historia la de Sardis. Y en la iglesia se estaba repitiendo lo mismo que se había repetido en la historia de la ciudad. El cristiano, mis hermanos, está bajo constante ataque de los poderes del enemigo que tratan de apartarle de Cristo. A menudo estos ataques son muy sutiles, no nos damos muchas veces ni cuenta. Debemos, por lo tanto, mis queridos hermanos, estar alerta. El cristiano debe estar siempre en guardia contra la tentación. El Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, para que no caigáis en tentación. Y es que, mis hermanos, la tentación espera que bajemos la guardia. Cuando nosotros hemos bajado la guardia, entonces viene el ataque. En la vida cristiana, entonces, hay que mantener una vigilancia constante, mis hermanos. Repetidamente, el Nuevo Testamento nos enseña y nos exhorta a estar en guardia, esperando también la venida del Señor. Velad, por tanto, decía el Señor Jesús, porque no sabéis qué día viene vuestro Señor. Lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos: alerta. No durmamos como los demás, escribe Pablo, sino vigilemos y seamos sobrios. Es que, queridos hermanos, nadie sabe ni el día ni la hora para que pasemos a la eternidad. Agustín decía que el último día es un secreto, para que estemos alerta todos los días. El cristiano debe estar en guardia contra las falsas enseñanzas también. En el mensaje de despedida de Pablo a los ancianos de la ciudad de Éfeso, les advierte que hay lobos rapaces que van a invadir el rebaño y que van a querer destruirlo. Y que desde dentro se levantan personas que hablan cosas perversas. Por tanto, debemos velar, queridos hermanos. El cristiano tampoco debe olvidar que aunque él está alerta, esperando a Jesucristo, Jesucristo le está vigilando a él. El Señor está pendiente siempre de nuestras acciones. Por eso es que el Señor le dice al pastor de la iglesia de Sardis y a la iglesia: no he encontrado tus obras perfectas. Sin embargo, mis hermanos, dentro de esta iglesia que dice que está viva, que tiene reputación de estar viva, pero que está muerta espiritualmente, hay personas que no han manchado sus ropas. Y es lo que dice el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En este versículo brilla a través de la oscuridad un rayito de esperanza. Hasta en Sardis hay unos pocos fieles. ¿Recuerdan cuando Abraham estaba intercediendo ante Dios por Sodoma?
Abraham le decía al Señor: lejos de ti que hagas morir al justo con el impío. Queridos hermanos, es que Dios nunca deja de buscar a los fieles. Él siempre está alerta de sus hijos, de los que son suyos. Santiago habla con respeto y admiración de las personas que se guardan sin mancha del mundo. La persona que es fiel a su compromiso escuchará sin duda algún día a Dios decirle: bien hecho. Para los que han sido leales a la promesa, es que caminarán con Dios siempre. El que se conduce de acuerdo con Dios en la tierra gozará de su íntima compañía cuando llegue al final de su vida. Permanecerá con el Señor. Este es el único elogio que nosotros encontramos de esta carta. Es el reconocimiento de unas personas que se mantienen firmes al Señor. Y a esas personas que se mantengan firmes, el Señor también les promete galardón. Los que venzan serán premiados, serán galardonados. Y vean lo que dice el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Serás vestido con ropas blancas. Se decía de los íntegros que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y se dice que Dios se cubre de luz como con una túnica. La ropa blanca puede que represente el hecho de que los fieles, mis hermanos, serán huéspedes en el banquete de Dios. Puede que representen la recompensa de los que hayan obtenido la victoria. Puede que represente la pureza cuya recompensa es ver a Dios. Bienaventurados los puros de corazón, dice el Señor en el Sermón del Monte, porque serán los que verán a Dios. Los que hayan sido fieles participarán de la blancura de la luz, que es la túnica de Dios mismo, mis queridos hermanos. Pero se le promete algo más también: no borraré su nombre del libro de la vida. Sus nombres no serán borrados de ese libro de la vida. El libro de la vida es una concepción que se encuentra a menudo en toda la Escritura. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de Dios. Si esa era necesario para que el pueblo de Dios pudiera ser salvado por su ignorancia, por sus pecados. También el salmista esperaba que los malvados fueran borrados del libro de los vivientes. Cuando llegue el juicio, como dice Apocalipsis o como dice Daniel, los que están escritos en el libro de la vida serán librados. El apóstol Pablo dice que los nombres de los colaboradores de él están escritos por Dios en el libro de la vida. Y Juan al final en Apocalipsis dice: el que no esté escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero estarán en la bendición eterna, mis queridos hermanos. En el mundo antiguo, los reyes guardaban un registro de sus ciudadanos. Cuando uno cometía un crimen contra el Estado o cuando moría, se tachaba su nombre de ese registro. El que el nombre de uno fuera escrito en el libro de la vida era que le contarán entre los fieles ciudadanos del reino de Dios. Y finalmente hace una última promesa: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús prometió que al que le confesare delante de los hombres, Él le confesará delante de su Padre, y el que le negare, Él también le negará delante de su Padre. Por eso es que Jesús confesará sus nombres delante de la corte celestial. Jesucristo es eternamente fiel con la persona que le es fiel. Entonces, por todo esto, mis queridos hermanos,
todo lo que hacemos, sea en la obra de Dios o en nuestros diferentes roles, debe llevarnos a dar honra únicamente a Jesucristo y no a la autosatisfacción. Quiero terminar leyéndoles esta historia de Saúl y Samuel. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todos los que les pertenecen. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Entonces Saúl organiza su ejército y va y entabla la guerra con los amalecitas, los destruye, pero hace algo que el Señor le había ordenado no hacer. El Señor le había ordenado aniquilar completamente todo, pero no, él trae al rey y también trae del ganado lo más gordo. Ante esto, la palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones, le dice el Señor a Samuel. Entonces Samuel no pudo dormir toda esa noche y se dirige a donde estaba Saúl. Entonces cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír?, le reclama Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vacas? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pues todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Y entonces comienza a decirle algunas cosas, y luego de unas cosas Samuel le dice: y te envió a cumplir una misión. Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Es más, traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y el botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlo en Gilgal al Señor tu Dios. Entonces Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has hecho las palabras del Señor, o has rechazado las palabras del Señor, Él te ha rechazado como rey. Queridos hermanos, es importante recordar siempre que la vida religiosa debe de ir acompañada con la obediencia a Dios, ya que de lo contrario, esa religiosidad no agradará al Señor. Si lo que hacemos en nuestros ministerios no lo hacemos bajo la dirección de Dios, corremos un gran riesgo, mis hermanos. Todo lo que hacemos en la obra de Dios o en nuestros diferentes roles en los cuales el Señor nos permite interactuar, debemos hacerlos para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar a nuestros hermanos en amor, no con celos, ni contiendas, ni con pleitos. Ya que si lo hacemos para satisfacer nuestro ego, mis queridos hermanos, debemos corregir de inmediato esa situación.
No sea que el Señor nos diga que tenemos nombres de que vivimos, pero que estamos muertos. Gracias al Señor porque nos ha permitido estudiar su palabra. Espero que sea de mucha bendición y edificación para la vida de cada uno de ustedes. Y mi oración es que el Señor siga guardándoles y guiándoles durante esta semana. Quiero cerrar con una oración. Padre que estás en los cielos, te alabamos porque nos permites en esta hora estar en comunión por este medio virtual con mis hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en sus vidas. Te suplico, Señor, que tú bendigas siempre la obra de sus manos y que todo lo que hagan durante la semana sea bendecido por tu mano. Como José, que todo lo que él hacía, tú lo bendecías, porque tú estabas con él. Te suplico, Señor, que tú nos guardes y que nos ayudes a poder ser luz y sal, principalmente hoy que estamos en medio de esta pandemia. Que las personas que no te conocen también puedan sentir, puedan experimentar tu amor por medio de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.